Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas, hoy con una noticia que ha impactado por el asesinato a sangre fría de un fiscal en Guayaquil. Se trata del fiscal de Daule, Carlos Carolis. Fue acribillado la mañana de hoy en Guayaquil. Sujetos en un vehículo interceptaron al funcionario cuando manejaba hacia su trabajo. Al momento se desconoce el móvil del crimen. Con esta noticia empezamos hoy. Cerca del mediodía, cuando manejaba su trabajo, el fiscal Carlos Alberto Carolis Piedrahita, de 51 años, fue alcanzado por un vehículo desde donde sujetos no identificados dispararon en 12 ocasiones. Varios de los proyectiles impactaron en el tórax y en la cabeza del funcionario, provocándole la muerte. Ramiro Ortega, comandante de la policía de la zona 8, dio detalles sobre este crimen. Aproximadamente a unos 500 metros de esta ubicación, donde un vehículo le cerró el paso, generándose unos primeros disparos. Posteriormente, al tratar de evadir este bloqueo que le hizo el vehículo, más adelante nuevamente es atacado por los ocupantes de un vehículo tipo automóvil, lo cual en la trayectoria de circulación termina estacionándose o parqueándose en este lugar ya de manera accidental. Marjorie Mejía, esposa del fiscal asesinado, sostuvo que el funcionario trató de pedir ayuda durante el ataque. Ha llamado a unas personas y pidió ayuda, sí. Aún se desconoce el móvil del crimen. En horas de la mañana, el fiscal Carolis asistió a una audiencia en la unidad del Albán Borja en el norte de Guayaquil. Cristian Rengifo, jefe de criminalística de la zona 8, aseguró que se revisarán los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran en los exteriores de esa unidad judicial y en la vía Daule donde ocurrió el ataque, así como el teléfono celular de la víctima, para recabar información que permita dar con los culpables. Para saber qué es lo que contenía, si es que hubo, como se está hablando de algunas amenazas o llamadas telefónicas, para determinar todo eso, que será materia de investigación por parte del personal de la DINASED. La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, lamentó el asesinato de Carolis y advirtió que no tolerará este tipo de amedrentamientos ni acciones delincuenciales. Carlos Carolis reingresó a la función fiscal en Guayas el pasado 1 de junio, tras ser destituido hace 5 años bajo la figura de error inexcusable. El 17 de junio fue asignado como fiscal del Cantón Daule. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 5 agendas de la asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, fueron sometidas a pericia. En un plazo no mayor a 5 días, los peritos deberán entregar un informe respecto al cotejamiento de los manuscritos. Acompañada de varios miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, la exasesora de Presidencia, Pamela Martínez, fue trasladada hasta las instalaciones de criminalística en el norte de la capital para un cotejamiento grafotécnico a documentos de su propiedad. 5 agendas, 2 libretas y un soporte de papel. Para verificar la escritura y hacer esa experticia grafológica que ya se hizo. Pues ahora me parece que es para otras evidencias. Agendas del 2002, temas personales de viajes, lista de útiles de los hijos de Pamela, o sea, son temas netamente personales, pero lo tenía que apreciar Fiscalía. No obstante, según el impulso de Fiscalía que determinaba esta diligencia, en los documentos se leen las frases: doctora Pamela Martínez, asesora del presidente de la República, 2013, 35 país, Petroecuador, Aerogal y Black Wright Torre Limited Pocket. Los resultados se conocerán en menos de una semana. 5 días entregó Fiscalía General. Por otro lado, este viernes se realizará una pericia de reconocimiento y peritaje documentológico de los soportes de papel moneda que constan en la cadena de custodia denominada Indicios de Nexo Global S.A. Se deberá determinar sus denominaciones y valor total, mientras que versiones que aún no se han logrado efectuar ya cuentan con una fecha en el calendario de Fiscalía. El próximo 16 de julio a las 9 horas, el exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, deberá rendir su versión vía telemática desde la Embajada de Ecuador en Venezuela. El 19 de julio, por esta misma vía, deberá referirse al caso Sobornos 2012-2016 el expresidente de la República, Rafael Correa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Siguen apareciendo nuevos detalles en la trama ahora llamada Sobornos 2012-2016. Ahora se conoció que Alianza País y la Revolución Ciudadana montaron una mega estructura de financiamiento de todas sus actividades a través de aportes en efectivo y cruce de cuentas con proveedores a cambio de contratos con el Estado.
Son miles de documentos que están incorporados al expediente Sobornos 2012-2016. Se trata de archivos extraídos del computador que estuvo a cargo de la procesada Laura Terán, ex asistente de despacho de Rafael Correa, y ahora pieza clave para desenredar el esquema delictivo que se habría instaurado para el financiamiento de todo tipo de actividades de la Revolución Ciudadana y Alianza País. Cada empresa y aportante tenía su código asignado con la letra B. En la lista, 18 de ellos y cada uno con un registro pormenorizado de monto ofrecido, monto entregado y saldo por entregar. Laura Terán y Pamela Martínez estaban a cargo del seguimiento y cruce de facturas. Solo en este registro se cuentan ingresos en efectivo por más de $6.770.000 y cruce de facturas por más de $8.780.000. El cruce no era otra cosa que endosar los gastos de campaña, concentraciones de Alianza País o movilizaciones de respaldo a Rafael Correa a los contratistas del Estado. Ellos pagaban las facturas y a cambio venían más tarde jugosos contratos con el Estado. El dinero se lo repartía de acuerdo a las actividades requeridas para sostener a la Revolución Ciudadana en el poder. Por ejemplo, el 9 de agosto del 2016 se reporta la entrega de $100.000, según el registro, previa autorización de Rafael Correa Delgado, autorizado por Carlos Vaca para Rafael Contigo Siempre. La fecha calza con la campaña que Pamela Aguirre, dirigente del movimiento Rafael Contigo Siempre, emprendió para recolectar firmas para permitir la reelección de Rafael Correa. El origen de los fondos para tal cometido era incierto. Un esquema que evidencia el cómo, cuándo y para qué la Revolución Ciudadana movilizó millones de dólares en supuesto acuerdo con contratistas privados que se habrían enredado en esta trama. Fausto Yepes, 24 horas. Autoridades ecuatorianas y representantes de la constructora Odebrecht mantuvieron un primer encuentro con miras a establecer la reparación integral del Estado por parte de la constructora brasileña. La empresa Odebrecht, que fue protagonista de millonarios escándalos de corrupción en el Ecuador con el pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno de Correa, busca reparar al Estado ecuatoriano. Y este miércoles, sus nuevos ejecutivos mantuvieron un primer acercamiento con autoridades del país. El compromiso de la compañía de reparar integralmente los daños causados al Ecuador deberá abarcar las obligaciones derivadas de la totalidad de operaciones de Odebrecht en el Ecuador. El representante de Odebrecht, que acudió a este primer encuentro junto a otros dos funcionarios de la constructora brasileña, ratificó la voluntad de la empresa de reparar al Estado ecuatoriano en común acuerdo con las autoridades. Compromiso firme, indeclinable, que nosotros tenemos en un proceso de cooperación que sea eficaz frente a las autoridades del Estado ecuatoriano, un proceso de reparación que sea adecuado dentro de los marcos vigentes que establece la ley ecuatoriana. El procurador general, que será el vocero en este proceso por parte del gobierno ecuatoriano, dijo que la reparación debe ser integral, que no deberá interferir en las investigaciones de la Fiscalía General, ni en los procesos judiciales en marcha, ni en las acciones de Contraloría. Debe incluir tanto los daños económicos sufridos por el país, por diversos conceptos, como los daños que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral por los actos de la compañía. Y todo se acordará de acuerdo con las leyes ecuatorianas y en base a las buenas prácticas aplicadas a nivel internacional. La próxima reunión será en la semana del 22 al 26 de julio y ya tienen un objetivo concreto. 1. Parámetros reparatorios. 2. Cuantificación de los rubros acordados. Y 3. El procedimiento de reparación, así como un marco temporal de cumplimiento de las obligaciones asumidas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana decidió conformar una comisión para revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional, pese a las advertencias de que están incurriendo en una ilegalidad. En una sesión de pleno que no estuvo exenta de diferencias y gritos entre los consejeros. Que lo conozca la República. Por favor, no, sírvase, señor.
señorita secretaria. Con 4 votos a favor, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana decidió conformar una comisión para que revise el proceso de selección de la Corte Constitucional. Quienes la integran lo definieron los consejeros de Sintonio y Gómez. Yo pienso de que los constitucionalistas deberían estar en la comisión y también considero de que hay una carta que fue enviada prácticamente a última hora por parte de una persona interesada también, al abogado Eduardo Taipe Calle, abogado Daniel Ruiz Calvachi, abogado Jorge Gonzalo Favara Espín y el abogado Jorge Sosa que... La consejera María Fernanda Rivadeneira les recordó que lo que hacen es una ilegalidad. Revisar algo que no se puede cambiar, ¿para qué? Si existe la sentencia de la Corte Constitucional. Recordemos que no podemos actuar en base a cometer un delito tipificado, el incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad competente. Mi voto es en contra. Cuidado este pleno haga algo ilegal. Y Cristian Cruz evidenció que están tomando esa decisión tras escuchar una sola postura. No podemos nosotros solamente recibiéndoles a un segmento y no al otro. Creo que esta es una sala de democracia. Sin embargo, ellos insisten en hacerlo pese a la sentencia de la Corte Constitucional. Respetar las resoluciones de los jueces es parte de la garantía constitucional. En medio de conflictos, discutieron el punto tras demorar más de media hora en aprobar el orden del día. Y con 5 votos a favor y 1 en contra, decidieron que iniciarán el proceso de selección de las autoridades restantes, considerando, según juristas, que tampoco pueden designar contralor. En días pasados, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, ya aclaró qué es lo que no pueden hacer. Totalmente enfáticos. No puede el actual Consejo, dentro de las atribuciones que la Constitución le da, que pueda destituir, que pueda desconocer siquiera a las funciones que actualmente están en las instituciones. No tiene atribución para deshacer lo que se ha hecho. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A propósito, la Asamblea Nacional advierte al Consejo de Participación con control político si topa la conformación de la Corte Constitucional. Además, anuncian que vía enmienda limitarán las funciones del Consejo de Participación. La mayoría legislativa formada por Alianza País, Creo y los Independientes se pronuncia en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le hacen una advertencia si llega a topar a la Corte Constitucional. Estaremos velantes a que se cumpla lo ya establecido por la Corte Constitucional y lo actuado por el Consejo Transitorio, y que si no se da ese respeto a lo ya actuado, nosotros actuaremos con control político y fiscalización. Y es que incluso quienes están fuera del acuerdo sostienen que no se puede revisar lo actuado. Eso está absolutamente finiquitado. Hacer lo contrario sería atropellar primero el mandato del pueblo, segundo, y respetar una sentencia de la Corte Constitucional. En ese caso sí habría una evidente causal, porque sería incumplimiento de funciones. Desde el acuerdo legislativo dejan claro que si hay pruebas en los procesos de juicio político que presentaron, darán los votos. Por su lado, la Revolución Ciudadana defiende al Consejo. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana están establecidas en la misma Constitución y por ende, pues ellos deberían apegarse a aquello y no a lo que le diga o las amenazas que reciba de una u otra autoridad. Litardo también anunció que la siguiente semana presentarán a la Corte Constitucional el texto de enmienda que se propone para limitar al Consejo de Participación Ciudadana que dirige Tuárez. Creemos de que en este momento no hay las garantías para que haya un trabajo equilibrado en función de estas designaciones como tal. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y se profundiza la crisis entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El consejero José Cabrera, quien integra la mayoría del organismo, anunció medidas legales en contra del vicepresidente Enrique Pita por sus acusaciones. Tras la presentación de este informe en el que se denunciaron presuntas anomalías en el sistema informático y el vicepresidente Enrique Pita responsabilizó al consejero José Cabrera, este anunció acciones. Voy a poner una acción legal, porque tendrán que demostrarme que yo he sido causante de algún tipo de fraude, porque la honra de las personas se respeta. El consejero Cabrera argumenta que yo he faltado a la verdad cuando digo que él es el responsable absoluto de todo lo que corresponde al área informática. Hay pronunciamientos públicos, hay hechos que lo demuestran.
Por lo tanto, yo sostengo lo que afirmé. Las diferencias se profundizaron tras la contestación de Enrique Pita, quien dijo que Cabrera tiene derecho a estar disgustado. Sí, consejero Cabrera, le pido disculpas. No consideré todo lo que usted asume como responsabilidad en esta institución, además del área informática. También es él parte en la supervisión de otras áreas de influencia importantes del Consejo Nacional Electoral, como es el tema del padrón electoral, como es la promoción electoral, como es fiscalización. Al recibir una acusación directa con nombre y apellido, he dicho, esta vez no voy a aceptar las disculpas públicas como fue la vez pasada. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, ha manifestado apoyo a José Cabrera, mientras que Estela Cero, quien desde el inicio de este organismo dio su voto a la mayoría, en estos temas no se ha pronunciado. Y mientras se ahondan los conflictos, pesa sobre ellos la posibilidad de enfrentar un juicio político. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. A días de cumplir 2 meses de este periodo legislativo, persisten los problemas de las comisiones legislativas. Una de esas, la de los trabajadores, que pide que María José Carrión renuncie a la presidencia. Se levantaron y se fueron de la comisión. Son los 6 asambleístas que no confían en María José Carrión como presidenta de la Comisión de Trabajadores. Cuando inició la sesión, pidieron mediante moción previa que dé un paso al costado. Dé un paso al costado a las aspiraciones que usted tiene de mantenerse dirigiendo la comisión. Pero Carrión no dio paso a la moción. Esa moción no cabe porque no hemos ni siquiera entrado al orden del día de la sesión. Se aferra al campo y le da respaldo a los trabajadores. A los trabajadores son los que están aquí. Lo siento, Vicente, discúlpeme, pero estamos aquí tratando de resolver una moción que no está establecida en la ley porque no se ha tratado ni siquiera el punto 1 de la ley. No, señor, lo siento. Aunque finalmente dejó hablar a Tayano. El aceptar la moción no implica que usted vaya a renunciar tampoco, pero no atropellemos o no sigamos atropellando el procedimiento. La ley establece que tiene que ser moción por escrito con el respaldo de las firmas correspondientes. No se establece en la ley orgánica, presidenta, que tiene que ser presentada por escrito. Vamos a revisar en este momento la ley. Quisieron presentar la moción por escrito, pero Carrión dijo que tenía que pasar por su calificación. La oficialista llegó al frente de esta mesa por decisión del Pleno, más no de sus integrantes. Y ahora, tras casi 2 meses, no pueden trabajar en reformas al Seguro Social y posiblemente aquí lleguen las reformas laborales. Pero no es la única comisión con problemas. En la mesa legislativa de gobiernos autónomos que preside Héctor Yepes de Creo, por segunda ocasión no hay quórum. Solo 4 de 11 legisladores asisten a la convocatoria. Este miércoles hubo 2 sesiones que no se llevaron a cabo. Evidentemente hay asambleístas que quieren cobrar sueldo, pero no venir a trabajar. Ante esto, el presidente Litardo llamó a deponer intereses personales para poder trabajar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, amigos. En su segundo día de gira por Europa, el presidente Lenín Moreno se reunió con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Además, hubo un encuentro entre las delegaciones tras la conferencia magistral que ofreció este martes a políticos, académicos y empresarios italianos. En medio de honores, con el himno nacional, recibieron al presidente ecuatoriano y su delegación en el Palacio del Quirinal en Roma. Su encuentro fue con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Y tras el protocolo, el saludo de los 2 mandatarios con las delegaciones, el presidente Moreno viajó acompañado, entre otros, del canciller José Valencia, el secretario general de la presidencia José Augusto Briones, el secretario particular Juan Sebastián Roldán, el asesor presidencial Santiago Cuesta. Son países que con respecto al Ecuador constituyen socios importantes, no solamente en términos de intercambio comercial, sino también de cooperación, también de avance en la cultura. El encuentro se efectuó entre los presidentes y sus delegados. Y hemos conversado acerca de diferentes temas, pasando por el asesoramiento en ciberseguridad, en seguridad en términos generales, en combate al narcotráfico, en combate y prevención del terrorismo y aspectos comerciales vinculados, por supuesto, con las exportaciones e importaciones. Y según el canciller Valencia, también hablaron acerca de la necesidad de ayuda para paliar la crisis migratoria generada en Venezuela. El apoyo que se requiere por parte de la comunidad internacional al Ecuador como país importante receptor de hermanos venezolanos que han llevado en los últimos años a nuestro país. Este jueves el presidente de la República viajará a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Asimismo, la agenda prevé un encuentro con el secretario
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y una conferencia magistral sobre los cambios del país. El viernes cerrará la agenda con una reunión con los reyes de los Países Bajos. María Gracia Acosta, 24 horas. Existen voces críticas respecto a la concesión de la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pues sostienen que es la empresa pública que más ingresos genera al Estado, mientras que otros expertos dicen que esta es la única forma de lograr una adecuada administración. Para 2020, la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, pasará a manos de un privado, como parte de la monetización de los activos del Estado que impulsa el gobierno. Y aunque no se trata de la venta o privatización de esta empresa pública, algunas voces critican que se entregue a un inversionista privado la administración de una empresa rentable para el Estado. Lo que preocupa es que ahí esos beneficios que antes recibía el Estado los llevará un privado. Y es muy probable que ese privado sea una empresa internacional y que saque esas divisas del Ecuador. Y es que según cifras de la propia CNT, en 2018, por ejemplo, la empresa facturó $962 millones. 200 millones quedaron como excedente y de ellos 120 fueron entregados al Estado y 80 millones se reinvirtieron. CNT debería dejar más y esa es la idea, que en el tiempo nos pueda dejar más al Estado. Cuando hacen la cuenta de que la CNT entregó 120 millones de dólares en el 2018 al Estado ecuatoriano, tenemos que hacer también la cuenta de que la CNT da servicio a todos los ecuatorianos en zonas remotas donde no es rentable. Pero para otros expertos, la concesión de esta y otras empresas públicas es acertada. Las telecomunicaciones son una actividad empresarial. Y el Estado no es un empresario. La concesión de CNT podría ser para un periodo de 20 años. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Más de $300.000 dejaron de percibir 4 medios entre públicos e incautados por la transmisión de un evento de Alianza País en 2016. La información se hizo pública en la lectura de un informe borrador de la Contraloría. Ecuador TV, TC Televisión, Radio Pública y Gama TV son los medios a los que se les encargó la transmisión de la Quinta Convención Nacional de Alianza País, que se efectuó en octubre de 2016 en el sur de Quito. Por dicho concepto, estos medios no recibieron pago alguno, según revela un informe borrador de la Contraloría General del Estado. Según la entidad que examinó la recaudación, administración y utilización de recursos públicos en la transmisión y difusión de la convención partidista, los medios en cuestión no firmaron contrato alguno por los servicios brindados. Por la transmisión de este evento de aproximadamente 2 horas de duración, las estaciones de radio y televisión debieron percibir los siguientes montos. Ecuador TV, $10.664. Radio Pública, $2.606. Compañía de Televisión del Pacífico Tele2 Gama TV, $90.210. Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10, $218.258. Lo que suma un total de $321.740 que no entraron a las cuentas de estos medios de comunicación. La Contraloría en su informe borrador detalla que en el caso de Ecuador TV y de TC Televisión no se evidencian gestiones de cobro por falta de registros contables a nombre del movimiento político en relación a este evento. No es la primera vez que se señalan montos que los medios de comunicación públicos e incautados dejaron de percibir en el anterior gobierno. La Contraloría determinó que solo Gamavisión dejó de recibir $6,6 millones por la transmisión de 119 sabatinas entre 2009 y 2017. Todo esto ocurre mientras la crisis económica continúa golpeando a las radios incautadas, por ejemplo, donde hace 5 meses no se pagan salarios. Ahí además está pendiente la cancelación de liquidaciones a los trabajadores que han sido separados. Darwin Moreno es uno de ellos. Se me desvinculó de una manera ilegal, se podría decir, porque se me debían 4 meses de sueldo y se me debían también lo que es el IES y el 14ª remuneración. El vía crucis de varios medios de comunicación públicos e incautados continúa. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En medio de discrepancias, los ministros de Ambiente y Energía comparecieron en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea para explicar sobre los alcances del decreto 751 que permitiría la creación de plataformas para la perforación en la zona de amortiguamiento del Yasuní. Señor ministro de Ambiente
Yo creo que usted es un ecuatoriano con las mejores intenciones, pero no solo de buenas intenciones se puede vivir. Las comparecencias se dieron en medio de cuestionamientos de los asambleístas miembros de la Comisión de Biodiversidad a los ministros de Energía y Ambiente, ya que según señalan, la eventual creación de plataformas de perforación en la zona de amortiguamiento afectaría a los pueblos indígenas no contactados. Nos preocupa que se permita la explotación a través de un decreto a pretexto de poner en vigencia lo que aprobamos en la consulta popular, de ampliar la zona intangible, pero también de permitir la actividad extractiva en este sector. Y es que el decreto 751 del Ejecutivo surge tras la aceptación de la pregunta 7 de la consulta popular de febrero del 2018, que planteaba el aumento de la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y que según el ministro de Energía no afectaría a los pueblos no contactados. Existe el compromiso, como le dije ya, de no afectar las zonas de amortiguamiento y nos manejaremos con las plataformas A y B de Ispingo que están fuera de las zonas de amortiguamiento. Los colectivos a favor de Yasuní cuestionaron a los ministros, ya que dicen que no existió un seguimiento para verificar posibles daños que se podrían generar. La datación que hemos realizado estima en 597 hectáreas las áreas que ya estarían al menos consideradas en afectación solo por deforestación y por ruido. Y ante esto, los colectivos y los miembros de la comisión solicitaron la derogatoria de este decreto a las autoridades. Los pueblos indígenas tenemos que tener una vida sana, libre de afectaciones ambientales, sociales, culturales. El ministro del Ambiente indicó que desde su cartera solicitará al Estado. Yo, como ministro, propondría que de parte de mi cartera de Estado mismo salga hacia el presidente de la República un pedido de derogatoria de la segunda, o sea, que quede hasta la primera, del 3 del segundo inciso. Pero esa no es decisión ni de él ni mía, es una decisión del señor presidente de la República. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La alerta por la plaga Fusarium raza 4 está latente en el país, por lo que el Ministerio de Agricultura dio a conocer las estrategias para evitar y tratar una posible emergencia sanitaria agrícola en el Ecuador. En la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria realizada en la Asamblea Nacional, el ministro de Agricultura, Javier Lazo, expuso que no existe la espora en el Ecuador, pero que están trabajando como si la plaga ya estuviera en el país. Estamos actuando como si ya hubiera habido una confirmación e inclusive estamos actuando, activando en todos nuestros protocolos de bioseguridad, implementando y ejecutando en el territorio nacional los planes de capacitación y comunicación y con todas las medidas muy prácticas para poder llegar en el menor tiempo posible a nuestro universo de productores, que son más de 16.000. Empieza una etapa de exclusión, de fortalecer la exclusión a través de los puntos posibles del ingreso de la enfermedad. El secretario de Rehabilitación Social compareció hoy a la Comisión de Relaciones Internacionales para explicar sobre las acciones que se han tomado por la crisis en las cárceles del país. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que varias entidades de gobierno continúan trabajando en el tema. Paul Coello informa. Esta tarde la Comisión de Relaciones Internacionales aquí en Asamblea recibió al director de Rehabilitación Social Edmundo Moncayo y al exdirector de Rehabilitación Social Ernesto Pazmiño para que expliquen cuáles han sido los mecanismos que se han tomado en torno a la crisis penitenciaria que se vive en el país. A esta comparecencia también asistió la ministra del Interior, María Paula Romo, quien manifestó que ya se han tomado decisiones en este tema. Se pueden algunas cosas, ¿no es cierto?, resolver, asignar recursos. Entiendo que habían pagos pendientes en algunos temas, se está haciendo, pero hay temas que van a ser más difíciles de resolver, hacinamiento, por ponerle un ejemplo. La función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial y la sociedad tienen mucho que ver en esto. La función legislativa creando leyes punitivas, aumentando las penas, criminalizando delitos menores. La función judicial persiguiendo a los pobres. La función ejecutiva dedicada exclusivamente a cuidar presos que manda el sistema penal. Esta sesión fue reservada y antes de que empiece la misma, el actual director de Rehabilitación Social, Edmundo Moncayo, no quiso dar declaraciones a la prensa.
Las autoridades del Cantón Sucre de Manabí buscan convertir a Bahía de Caracas en una ciudad de eventos con el propósito de atraer turistas, mientras que a través de una ordenanza se le dará plazo de 60 días a los propietarios de los edificios que aún no han sido demolidos por el terremoto para que lo hagan. Caso contrario, quedarán a disposición del municipio. En Bahía de Caracas lo tienen claro. Solo con turistas la playa volverá a estar llena. Los hoteles y los restaurantes tendrán a quien recibir, los pescadores a quien vender e incluso los taxistas a quien transportar. Pese a que todos están listos para recibir visitantes, los visitantes no llegan. Es la oportunidad de que la gente regrese, también el turismo regrese a nuestra ciudad. Desde el municipio crean estrategias. Intentan convertir a esta ciudad en una ciudad de eventos. Que se alojen en nuestros hoteles, que ocupen nuestros restaurantes, nuestros servicios, la tienda de la esquina. Pero son conscientes que hay dificultades. En esencial, los edificios que aún hacen evidente lo que pasó el 16 de abril del 2016 e infringen miedos y recuerdos. Pero a través de una ordenanza se busca dar un ultimátum a los propietarios de los edificios que aún lucen así en Bahía. O demuelen en 60 días o ya se encargará el municipio. Para que nos presenten ya en firme una decisión de demoler o de reactivar o de reconstruir sus edificaciones en el caso de que así se amerite. Esperamos que en un plazo no mayor de un mes nosotros ya tengamos esa resolución. Pero a su vez la alcaldesa es sincera al decir que tal como ha encontrado el municipio, donde la anterior administración solo le dejó $600.000 de los 10 millones anuales que recibe este cantón, le es complicado concretar todo lo que quisiera. A la vez, recalca que sin la vía principal terminada, también es complicado seguir. Tiene un 70% de avance, está paralizada hace 9 meses. Tener edificios como CENEL, tener edificios como CNT, que no están culminados en su reconstrucción, afecta también. Esto es responsabilidad del gobierno nacional, quienes de a poco y tras las protestas que han realizado en el Cantón Sucre están ejecutando las obras faltantes como el hospital, aunque aún faltan los créditos, que por aquí hacen falta. Tantos requisitos, según el gobierno que es fácil nomás ir a hacer los préstamos, pero mentira, ya lo ponen tanta traba. Desde el sector privado, la predisposición de que Bahía vuelva a ser la de antes siempre ha estado y continúa estando. A su vez, ahora confían en la nueva administración municipal y en el gobierno nacional que de a poco está comenzando a responder a sus exigencias. Para ellos una señal es que incluso el próximo gabinete ministerial se vaya a ejecutar en Bahía de Caracas como ofreció el presidente Lenín Moreno. Pero mientras todo esto se concreta, nos piden a los ecuatorianos que no olvidemos que los atardeceres maravillosos, la comida deliciosa y sobre todo su gente sigue estando aquí. Y que solo faltamos nosotros. Desde Bahía de Caracas, Manabí, con cámaras de Ronald Romo, Dayana Monroy, 24 horas.